Juan, arranquemos hablando sobre tu experiencia en las dos asignaturas que tiene el programa para conceptualizar y empezar a realizar el trabajo, o sea, trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2. ¿Qué pasó ahí en el escenario de construcción de tu trabajo? Ambos fueron momentos de pensarme bastante bien. Yo me encontraba como en una dicotomía entre mi trabajo como en mis intereses artísticos y mi actividad como militante, que es una de las cosas en las que son los dos temas en los que yo he vivido como o que hacen parte de mi vida, como la creación artística y el activismo. Entonces, en mi primer trabajo de grado, que fue con el maestro William López y con la maestra Marta Convariza, fue como acercarme, ver cómo me podía acercar a narrar la historia desde la militancia, ¿sí? Como cómo percibía el mundo a través del activismo y ver qué forma podía darle a ello. Luego, en el proyecto de grado 2, que fue con la maestra Julia Mercedes y con el maestro Giraldo, fue un poco ya ver cómo se podía crear obra a partir de esos dos intereses y siempre como viendo cómo podían competir. Además, porque en esos dos momentos fueron momentos súper activos de la universidad también. Entonces, también se me presentaba esta situación de temporal entre la creación artística y el activismo, que siempre han sido como, siempre se tienden como a solapar y requieren de pensar cómo adaptarlo, cómo llevarlo a buen término a ambas actividades. ¿Cómo pasaste de una fase muy representacional, muy, digámoslo así, icónica, a estas imágenes que funcionan más en la órbita metafórica, en la órbita alegórica? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo lograste trascender ese momento, digámoslo, en el que el índice iconográfico de la militancia, del activismo político, de la representación de los sujetos sociales del activismo a este escenario? Bueno, ahí entre los proyectos de grado 1 y 2, que fue cuando yo estuve como viendo cómo podría vincular ambas partes de mí en esta tarea, en este reto, yo hice un intercambio en Austria de un año, alejado pues de Colombia, y disminuía la actividad como política por la distancia, pues muy limitada como a apoyar el paro estudiantil que se estaba llevando a cabo en ese momento desde la virtualidad, que realmente es limitado. Pues tuve muchísimo tiempo para abordar mis intereses artísticos, explorar un montón, digamos que las condiciones que la Kunstuniversität brindaba, pues daba para bastante, porque también muchas limitaciones que uno podía encontrar como de materiales se encontraban solventadas en los laboratorios de grabado, de litografía y demás. Entonces ya fue la preocupación de cómo consigo los materiales para tal cosa o cómo saco tiempo, sino que todo el tiempo fue como sumergido en crear. Digamos, era una universidad donde se podía estar 24 horas con pues, también toda la riqueza de poder como encontrarme viendo el arte de otras partes, viendo muchas cosas distintas de cómo funcionaba todo, y ahí pude encontrar como un interés muy fuerte por la materia y ver cómo la materia podía contar parte de la anécdota, que no todo tenía que ser la imagen, sino también el material tiene mucho que decir. Ese fue uno de los aportes que pude desarrollar, al igual que trabajar mucho en imagen, como que pude resolver técnicamente de la construcción de la imagen y sintetizar y dejar como ir eliminando tanto detalle y ver cómo en cositas esenciales como que se podía encontrar parte de la gracia. Entonces como que fueron esos dos elementos como claves, como que me llevan a enfocarme como en esta nueva metodología, en esta nueva búsqueda de no querer representarlo todo, sino de sugerir. Has hablado de dos elementos, síntesis y por el otro lado el trabajo ideológico. Hay un proceso paralelo, una síntesis en el nivel conceptual y una síntesis también en el nivel iconográfico. ¿Cómo ves el resultado de tu trabajo hoy?
Yo me siento muy satisfecho de entrada del resultado. Creo que las imágenes satisfacen como esa búsqueda. Realmente la parte más larga del trabajo fue principalmente construir las imágenes, cómo hacerlas y sobre todo escoger dos piezas. De hecho, el trabajo empieza con una propuesta de realizar 10 imágenes y la conclusión final fueron dos que pudieran formar un díptico y pudieran contar como toda la historia que se quería narrar. Yo diría que más que narrar una historia es señalar, que es algo que me interesa mucho, porque realmente no hay como un paso A, B, C y D, sino hay unas sugerencias del pasado, del presente, pero es una construcción que tiene que ser entre la imagen representada y el objeto intervenido. Para mí, la pieza funciona como presentación y representación. Un objeto que recibe la acción de la extracción y esa acción de la extracción construye la imagen. Un trabajo eminentemente pictórico, pero también tiene por la pieza, digamos, más fuertemente paisajística, el componente más blanco del proyecto o el polo blanco del proyecto. ¿Cómo es tu relación con esa materia y qué redefiniciones ha planteado para ti tu relación con la pintura? Sí, yo siempre me estuve relacionando principalmente con el dibujo, la pintura y el grabado. Son mis áreas de interés, de oficio. Y este proyecto se convierte como en una extensión de eso, como pensar todos estos oficios tradicionales, pero más allá. Entonces uso como las ideas de la construcción de la imagen que se utilizan en estas, pero con otras técnicas. Eso pues se hace que sea como muy llamativo poner en función ese conocimiento adquirido al servicio de otras formas de plantear esa lectura. Entonces, en ambos fueron como investigaciones, digamos, la primera ambas ideas como de tallar el papel y de extraer el color, se incubaron hace muchos años en dibujo y gesto con el maestro Víctor Raimilet, que fue como dibujen de otras formas, expandan eso. Y yo fui como que me di cuenta que hay procesos que requieren de incubarse y de mucho tiempo, porque eso que yo hice en ese momento no lo volví a tocar, sino hasta, por ejemplo, cuando volví a estar cuando estuve en Leeds e hice unos paisajes similares al blanco, pero aún no era suficiente, como que luego cuando me digo, bueno, quiero tratar este tema de la extracción, del cerrejón, del algodón, como una experiencia que yo vivía allá, me di cuenta que la materia podía contar mucho, sobre todo el sentir, como la percepción, como la sensación. La materia puede jugar ese papel porque no entra en el campo racional que juega mucho la imagen, sino en un campo de lo sensorial. Transmitir esa sensación de algo se extrajo o cómo se hizo para llegar hasta allá y que la acción, en este caso, como que es la extracción o bajar o maltratar el papel y demás. Entonces, fue como una gran parte de experimentación, no solo con la materia, sino también con el formato. Entonces voy a la parte del paisaje, o sea, llego a estos formatos cuando defino que finalmente quiero tratar como del paisaje y del territorio y cómo, en este caso, como la dimensión me permite abordar la idea una idea narrativa, como en el formato horizontal, por la construcción histórica pues, de la humanidad, remite directamente al paisaje. Entonces dije, bueno, ya ambos remiten al paisaje, ¿qué tanto de paisaje necesito ahora representar? Si ya está narrado como por una de las características de la materia, que sería la dimensión. Ese es un aspecto, sería entonces el material mismo, que tiene unas características, la dimensión, el formato, y otro aspecto que a mí me llamaba mucho la atención y era en el aspecto narrativo. Ambos materiales, tanto el drill como el papel, son de algodón, y para mí eso cuenta una parte muy interesante de la anécdota, y es la desaparición de los campos de algodón por el cambio de modelo económico que incluye traer la mina, como que el solo material tiene una carga simbólica e histórica, y esa carga se puede contar con el material. Estaremos hablando de
los principales logros que crees haber alcanzado con este trabajo y luego con las preguntas que quedan abiertas. Bueno, yo creo que el principal logro fue poder unir como esos dos Juan Carlos cuyos tiempos se solapan, el del activista con el del artista, y poder hacerlos uno y entender todo el trabajo que requiere la creación de una obra de arte, como yo lo llamo como de circular, como la materia, la forma, el contenido, como que el primer logro es haber podido solventar como estos problemas que venían de tantos años atrás, como más que problemas, como estas búsquedas, como decir, será por acá, será por allá, y poder llegar a una conclusión a través de una obra que no es como panfletaria, podría decirse, sino que, pues, que es una obra que habla de mucho, como que permite que el núcleo es una historia particular mía de mis sensaciones respecto a mi percepción en La Guajira en particular, pero que se puede anclar con muchas cuestiones. Yo creo que ese es uno de los logros principales, como poder construir una obra que pueda abarcar un poco más de la historia, una obra que satisfaga a ambos intereses, y también está comprender lo que toma hacer una obra de arte, o sea, toda la cabeza que necesita, el tiempo que necesita. Y me acuerda de una anécdota que a mí me gusta, que era cuando falleció Clemencia Lucena. Francisco Mosquera le hace un texto para Tribuna Roja y decía 16 horas al día pintando por meses para construir una obra que la satisfaciera. Y yo decía 16 horas por meses en un solo proyecto, y viví 16 horas o más en 2 piezas. Y eso me hace muy feliz, como poder vincular mi vida al trabajo artístico y entender todo lo que requiere, pero también aprendí muchas de mis debilidades, como que comprendí en qué cosas no soy bueno y en como no dejarme como trabar por eso, sino decir, puedes ayudarme, explicarme, como a recurrir a más cosas y ver que no hay que sabérselas todas, sino resolverlas, y eso es otro aprendizaje para mí que va muy vinculado a algo que yo creo, y es que la construcción social, como que la construcción de la sociedad es en equipo, comunal, y para este trabajo desde mis maestros, desde mi tutor, desde mis amigos que no me dejaron desfallecer, porque además estamos en el plano de la pandemia, que es otro aspecto. Entonces como que el trabajo de grado también marca como un proceso de crecimiento personal, que la obra fue cambiando a medida que yo iba cambiando y entendiendo. Entonces es un buen círculo el que significa la obra. ¿Qué preguntas quedan para resolver en el proyecto? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo vislumbras tu trabajo hacia el futuro? Bueno, hacia el futuro me gustaría seguir experimentando con estos materiales y con más materiales, ver cómo los materiales me pueden seguir contando más historias y cuántas más historias se pueden contar. En un momento la idea pasó por hacer cosas como en metal, con objetos, y ver que cada elemento se puede volver como materia plástica. Me llama mucho la atención ver qué tanto de eso se puede hacer y seguir como profundizando en estas técnicas, porque si bien hoy como que tengo un resultado que es muy satisfactorio, si esto fue como en estos años y muy profundamente en estos meses, ¿qué puede pasar si es más años y más tiempo? Y eso es muy interesante. Entonces, como con estos materiales, con más materiales, y yo creo que la pregunta más fuerte es cómo lograrlo de forma de vida, este equilibrio entre ambas cuestiones. Es una pregunta que está de verdad como abierta, pero pues creo que es el reto. Bueno, le habías dado muchísimo tiempo a la militancia y al tiempo de la militancia y a las dinámicas vitales de la militancia. No le habías dado tanto tiempo a las dinámicas del arte, a la velocidad del arte, a la temporalidad densa de la construcción artística. ¿Qué piensas ahora? Que ambas tienen que ir de la mano. Yo creo además que para la transformación social del país se requieren artistas también. Y ser artista ya en Colombia es una decisión política
de hacer arte en un país con todas las dificultades que tiene Colombia. Y creo que la propia creación es una forma muy válida y necesaria de activismo. Crear, porque cada cuestión como que fue algo que yo asumí y que me transmite paz, y es, yo creo, pero nunca dejo de ser yo. Entonces todas las cuestiones que yo haga, por más que no sean directamente gente marchando o una cosa o la otra, transmiten mi visión, mi mirada. Entonces como que es brindarle el espacio a la actividad creadora, entendiendo que también es una actividad de militancia.